Hola mis queridos y mis queridas Virgo, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura general para ti. Si tú quieres que ore por cualquier asunto tuyo, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Virgo. Bueno, quiero que me acompañes el día de hoy para orar por todas aquellas personas que tienen algún tipo de quebranto de salud, para que la Virgen María, el Arcángel Rafael, les dé la salud y la tranquilidad y la paciencia que necesitan en medio de esta enfermedad, de esta dificultad. Si tú quieres algún tipo de lectura personalizada conmigo, en mi descripción y en el primer comentario del video está mi WhatsApp personal, con muchísimo gusto te atiendo. También invitarte a que te suscribas a este canal, le des like al video, actives la campanita y que me sigas en mis redes sociales de Facebook, TikTok e Instagram. Para ti es gratuito, por ahí está mi peludichi que se durmió, pero a mí me apoyas muchísimo, a mí y a mis peluditos nos apoyas muchísimo, no sabes lo agradecidos que estamos nosotros porque así nos ayudas a ayudar a muchísimos más. Bueno, un mensaje inicial para ti, mi querido y mi querida Virgo. Te dicen que la razón alumbrará tu vida. ¿Hay algo que tú te estás preguntando, algo por resolver, algo que no ha querido salir desde hace algún tiempo? Y te dicen que no te quiebres tanto la cabeza, porque la respuesta llega a ti, va a llegar a ti de la manera más positiva para ti y va a llegar de donde menos tú lo piensas, de donde menos tú lo crees. Si en ciertos momentos de desesperación, de desconsuelo, has orado tanto y has suplicado tanto por una respuesta y esta ha llegado a ti, te dice que esta no es la excepción, llega esa respuesta para nosotros. Recuerda que yo también soy Virgo, mis queridos y mis queridas. Dime tú de qué fecha eres. Yo soy del 12 de septiembre. Dime tú de qué fecha eres. Bueno, vamos a ver qué más nos dicen en este día de hoy. Las cartitas, esta lectura va a ser general. Si quieres escribir para reafirmar este mensaje de poder, puedes escribir: la razón alumbra mi vida, mi entendimiento y mi conocimiento. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este día de hoy. Este es el 10 de espadas, el emperador de manera invertida. Estas dos cartas me hablan acerca de de las cosas que tú estás queriendo decir, que estás queriendo expresar en estos días. Te has estado sintiendo frustrado, frustrada por ciertas situaciones que no han salido, que no han resultado, que no has obtenido respuesta. En el mensaje anterior te dicen que la razón alumbrará tu vida y debes tener paciencia porque todo se va a dar en el momento justo. Has estado queriendo acelerar ciertas cosas que están para tu gusto lentas, diría yo, pero que se están organizando, diría yo, para que sean mejores para ti. Tú eres una persona fuerte, eres una persona que tienes una agilidad mental bastante superior a las demás personas, pero a ratos te dejas dominar por los sentimientos, por los malos sentimientos, diría yo, y por el afán, por el estrés, y eso no te permite a ti avanzar. Así que te dicen: calma, calma, que las cosas comienzan a funcionar realmente como tú quisieras. Eh, También te dicen que va a haber una persona o unas personas que te van a decir algo que te va a enojar, que te va a disgustar muchísimo, acerca de una persona que tú estimas, que tú quieres mucho. Ten mucho cuidado con lo que dices en medio de ese enojo, en medio de ese, digamos, de eso que te van a decir que no te va a gustar tanto, porque son personas que te quieren, es como picar la lengua, como provocar a ti para que tú digas algo, para que tú sueltes algo que solamente debe ser para ti. Mira, ya advertido o advertida de esto, paz, tranquilidad,
cuenta 1000 veces antes de reaccionar. Te dicen que tú triunfas, o sea, sobre todas estas situaciones viene un triunfo muy grande es un triunfo muy seguramente más que todo económico. Estas personas muy seguramente están queriendo es conseguir lo que tú tienes en este momento, porque eres una persona que ha trabajado mucho por lo que tienes y que estás luchando o por un ascenso o por una mejora en tu situación, más que todo laboral o económica, y que esta estabilidad tú la logras, o sea, tú la logras, tú la consigues. Esto que está sucediendo ahora para ti es un preámbulo de algo maravilloso que viene para ti, es como una última prueba, es un último esfuerzo, es como un último escalón grande así que te está costando un poco de esfuerzo para lograrlo, pero tú realmente lo consigues y lo consigues con creces. Mira, el sol sale en tu horizonte y sale más que todo con ese 3 de este 3 de bastos y este 4 de bastos que hacen 7, que hacen un número perfecto para ti, pero que te dicen que es con una base bastante firme, con una base bastante sólida. Lo que tú estás logrando, lo que estás por lograr y lo que estás construyendo no está construido sobre una base enclenque, no, es algo sólido, es algo que tú lo has hecho a pulso, que lo has hecho a conciencia, con mucho orden, con mucho trabajo y con mucho conocimiento, con mucho esfuerzo para ti y que es para muy largo plazo, muy, muy largo plazo. Mira, aquí está la carta del maestro, esta persona eres tú, esta persona eres logrando, consiguiendo lo que tú quieres, lo que tú tanto has anhelado, lo que tú tanto has querido se queda atrás, las cosechas poquitas se quedan atrás. Ahora para ti es una cosecha abundante. Igual esta no es una cosecha de un solo tiro, ¿no? Esto es como las siembras de café o los frutales que siempre están dando, siempre están produciendo. La siembra y la espera ha sido larga, sí, pero la cosecha es permanente y la cosecha es buena y la cosecha es muy continua. Lo que tú tienes ahora te ha costado, digo yo, mucho trabajo, o sea, mucho esfuerzo tuyo y de otras personas. Has vivido noches muy oscuras, días oscuros también, tener que luchar con la parte material muy, muy fuerte, pero, o sea, el triunfo ya viene para ti. Te dicen también hay una advertencia aquí en esta carta. Esta carta me advierte acerca de no prestar dinero, no servir de fiador. Si alguien te pide ayuda y lo puedes hacer, o sea, considera que ese dinero es una donación, pero si es alguien para que te va a pedir que seas el respaldo de fiador o financiero de alguien, no lo vayas a hacer. Bueno, porque esa persona te va a quedar a ti bastante mal, te va a decepcionar, te va a... sí, o sea, es como que no va a cuadrar ahí. Con respecto al amor, con respecto a los sentimientos, te dicen que estás pasando por una dificultad con respecto a tu relación, al amor que tú habías estado construyendo con una persona, porque, o sea, como que no es la primera vez que tú le perdonas a tu persona especial que te haya fallado en determinada manera y esto les ha traído a ustedes bastante, ¿cómo te digo? De ahí en adelante sí se perdonó, pero como que hubo, o sea, un remesón muy, muy fuerte en la relación. Este es un momento definitivo para esta relación, o esa relación o se arregla o se acaba. Una de dos. Aquí está la carta de la muerte. Y la muerte representa no solamente lo negativo en cuestiones de la muerte, no, representa en tumbar egos, tumbar cosas que no funcionan en la vida amorosa de ustedes dos y también representa que vienen nuevos comienzos, nuevos amaneceres, nuevas cosas diferentes. La muerte no es el fin, la muerte es el comienzo, el principio de algo diferente para ti. Vamos a ver específicamente qué te dice con respecto al amor, los ángeles del amor en este instante. Te dicen que abras tu corazón,
para dar y para recibir ese amor y la energía elevada de las demás personas. Mira, tú haz lo que esté en tus manos por recuperar esta relación, por seguir adelante con esta relación. Eh, que las cosas se van a cuadrar, se van a organizar. Si tú tomas, o sea, la decisión que tú tomes es la decisión correcta, es la decisión adecuada. Si piensas en seguir, será lo correcto, te irá muy bien. Si piensas en terminar la relación, también será lo mejor para ti. Aquí tú ganas por uno o por otro lado. Vamos a ver finalmente un mensaje final para ti, en esta ocasión, para ti, mi querido y mi querida Virgo. ¿Qué te dicen en esta ocasión? Bueno, te dicen que, mira, tú eres una persona que tiene clarividencia, clarisintencia, o sea, tú sientes cuando las cosas iban a funcionar, cuando por ahí es, por aquí no es, tú lo sientes. Entonces, hazle caso a esas sensaciones físicas, emocionales, espirituales, para que tomes el camino que tú debes tomar. Tienes la guía, tus ángeles no te dejan solo, no te van a hacer equivocar en cualquier decisión, sea amorosa, económica, laboral, de amistades, no te van a dejar solo, no te van a dejar solo. Lo único que tienes que hacer es pedir para recibir. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerda, Virgo, que te quiero muchísimo y te espero en una próxima oportunidad.